Bienvenidos hermanos y amigos a la reunión virtual de la red. Este día estaré hablando acerca de este tema tan importante que es muy controversial. No son ovejas, sino son lobos rapaces. Este es el tema que Dios puso en mi corazón, estimados amigos y hermanos, y quiero que ustedes conozcan acerca de este tema. Una vez estaba yo congregándome en una iglesia y en esa iglesia estaba un señor que era el pastor y él me dijo: hermano, ¿me puede regalar un televisor? Yo tenía un negocio de electrodomésticos. Y yo le dije: con todo gusto, hermano, y se llevó el televisorón. Entonces, si yo llegaba a la iglesia, era activo en la iglesia, oía las prédicas de los hermanos, pero ese día me dijo: hermano, fíjese que el televisor que me regaló, se lo regalé a mi mamá porque no tenía. Me dijo: ¿cree que me puede regalar otro? Entonces, hermanos, tenemos que conocer y hablar de qué es un lobo rapaz. Un lobo rapaz es verdaderamente que muchos no conocemos todavía lo que es un lobo. Pero un lobo rapaz solo conocemos el lobo de la Caperucita Roja. Pero hoy no vamos a hablar de lo que es la Caperucita Roja con su lobo. Estamos hablando de un verdadero lobo. Dios hace, a través de Jesús, hace una analogía compara a ciertos pastores, a ciertos profetas, a ciertos hermanos con los lobos rapaces. Una de las características más importantes que tiene un lobo es que son traicioneros. Te traicionan. Y hay cierta similitud con un montón de pastores que tú les cuentas cosas personales y él te traicionan. Y de repente son peores que un lobo rapaz porque son traicioneros y crueles. Y Dios quiere ahora prevenirte acerca de este tipo de problemas que hay en las iglesias. Ahora, ¿por qué Jesús hace esta tan terrible analogía con los pastores y profetas? Te voy a explicar varias razones que he encontrado yo en todos los estudios que he hecho. Y es que es fácil ser engañado por un pastor porque ellos muestran una piedad, muestran una santidad y de repente te están pidiendo favores de tu negocio. Si tú tienes un negocio de comida, te piden comida. Si tienen un negocio de otras cosas, también te lo piden. Entonces, hay ciertos pastores que también sus profecías afligen y yo, por ejemplo, una vez estaba en uno de esos cultos de una iglesia donde se cree en la profecía. Y entonces el hermano le dijo a otro, le dijo: oiga, hermano, yo le voy a poner un trabajo, le dijo. Yo lo miraba a usted en una silla de ruedas. Y aquel pobre hombre estaba afligidísimo. ¿Y cómo será eso? Decía yo, ¿verdad? Que este señor lo ve en silla de ruedas. Ahora, estos falsos profetas o falsos pastores o falsos hermanos, ¿cómo los reconoceremos? Esa es la pregunta que me hago yo y que nos hacemos muchos, porque estamos en las iglesias y convivimos con ellos, oímos de ellos y hasta nos sentamos en las mismas sillas. Ahora, lo que Jesús nos dice es esta parte que quiero que tú le pongas atención. Quiero que pongas atención porque esto va a cambiar tu vida. Y antes que nada vamos a hacer una confesión. Di conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará el tema: no son ovejas, sino lobos rapaces disfrazados. Padre, nunca seré el mismo después de oír este tema. Amén. Dice la Escritura: no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca.
Entonces, ¿cómo vas a conocerte un falso hermano? Con lo que anda diciendo, las pláticas que has tenido cuando cuenta sus historias, sus anécdotas. Ahí puedes saber quién es. ¿Por qué no te apartas de esa persona? No le digas nada, solo aléjate. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal desde lejos y se aparta. Eso es lo que hay que hacer con los falsos pastores, apartarse, ya no estar con él. ¿Pero por qué seguimos con ellos sabiendo que son falsos pastores? También dice la palabra de Dios que los conoceremos por los frutos. O sea, ¿cuáles son las acciones que tienen estos señores? Y qué importante, porque las iglesias son como castillos, que tú no puedes entrar ahí. Y más que muchas iglesias tienen totalmente exención de todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte hoy, estimado amigo? Que tenemos que entender que hay que presentar siempre a Dios de una manera que nos convenga, hablarles con amor y no hacerlos sentirse mal. Por eso es que quiero, hermano, que conozcas lo que dice la Escritura. Vámonos al libro de Mateo 7:15. Dice, cuidado con los falsos profetas. Vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vea lo que Jesús le está diciendo a la gente cristiana. Entonces, ¿en qué vemos nosotros que son como lobos rapaces? Mira, una de las cosas es que piden diezmos en vez de ofrendas. ¿Por qué están pidiendo diezmos si ellos son teólogos? Ellos conocen la Biblia. Los diezmos, yo prediqué anteriormente acerca de los diezmos. Los diezmos, quienes lo piden, es porque o los hermanos le han dicho que pida diezmos, y bueno, está bien, si es así, está bien, pero no porque los engañen o porque son vivarachos, como decimos nosotros. Entonces, pedir los diezmos en este tiempo no es bíblico, porque eso era para los tiempos donde estaban los sacerdotes y los hermanos que estaban sirviendo en los templos. Entonces, una de las cosas que yo he visto que hacen riquezas de los ingresos de los hermanos y compran bienes raíces, compran aviones, compran casas y hacen grandes templos. ¿Pero para qué? ¿Por qué no se conforman con el dinero que ya recibieron? Entonces, piden dinero para levantar templos, pero nunca los levantan. Y usan las escrituras para esclavizar a los hermanos, diciéndole que maldito el que no diezma, maldito el que no, y que se va al infierno. Todo eso no es cierto. Nosotros hemos estudiado teología y conocemos, los teólogos son para desenmascarar a los lobos rapaces. Entonces, hermano, también los mismos falsos hermanos tienen atrapadas a sus esposas, diciéndole que ellos son cabeza del hogar y que la mujer se someta. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, sométanse los unos a los otros. Y también le piden a la mujer que se someta a su marido, es obvio. Pero, ¿por qué él no se somete a ella? ¿Por qué solo ella tiene que estar sometida? Hay mujeres que no pueden ni siquiera tomar una decisión. ¿Por qué? Porque su marido no se los permite. Eso es tener en esclavitud a la esposa. El Señor nos llamó a libertad, no a esclavitud. Ahora, los falsos hermanos que te engañarán, te proponen negocios malos, negocios sucios. ¿Y por qué? Quieren que como tú eres hermano, que eres tontito, ¿verdad? Creen que sos tontito, pero tontito no sos. Sos un hombre inteligente y el sabio ve el mal desde lejos y se aparta. Ahora, por eso dice la palabra que no seamos insensatos. Insensatos quiere decir tontitos. Ahora, hermanos, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 28, 29. Y dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Mire, hay hombres que hacen cosas perversas, son negocios malos, negocios sucios, cosas que no son correctas. Y a veces los ponen de fiadores, los ponen y salen y se llevan todas las cosas. Yo estaba oyendo de un pastor que me contó, mire, fíjese que el salmista que alababa al Señor,
bueno, terminó llevándose el teclado, me dijo, y no lo quiere devolver, y viera qué problema nos dejó con la iglesia sin la música. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir yo, estimados amigos? Que esos falsos profetas hay en muchas iglesias. Usted no puede saber quién es o quién no es, porque tampoco va a hablar, a juzgar a nadie. Pero la Biblia dice en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, escucha esto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces hay muchos que están ofendidos, se han retirado de las iglesias, ya no quieren saber nada de Jesucristo y se han retirado y no quieren saber ya nada. Están odiando a esos pastores y yo les comentaba de un hermano que iba a demandar a un pastor. Entonces, la Biblia dice que se disfrazarán aún de falsos hermanos. Dirán, hermano, Dios le bendiga, y se muestran como personas correctas. Yo conocí a un hermano que en la iglesia, él llegaba y se hacía amigo de las señoras o de las muchachas, pero de repente las invitaba al motel y se las llevaba al motel y después se andaba hablando de lo que habían hecho con ellas. Así hay un montón de hermanos. Hay un hermano que llegaba a decir, vámonos a tomar una cerveza y vamos a disfrutar a las discotecas. Entonces, el mundo se quiere meter a la iglesia porque haya favoritos, pero no tenemos que darle oportunidad al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y quiero terminar en esta primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay hermanos que no quieren amar a los hermanos. Los ven mal, les caen mal, no les gusta su forma como visten, no les gusta a esos hermanos como hablan. Y Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Y por eso en esto se distingue, dice la Biblia, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si tu hermano peca contra ti, dice la Escritura, ve y habla con él. Si lo logras convencer, has recuperado un hermano. Pero si no te hace caso, dice, busca a alguien que te sirva de mediador para que lo puedas, pues, rescatar. Pero si tampoco quiere, díceselo a la iglesia. Y si la iglesia tampoco quiere, entonces dice que ese es nuestro hermano. Ese es otro señor que anda en el mundo. Así que, estimado amigo, quiero terminar esta palabra de Dios que Dios me regaló. Y estoy seguro que tu vida va a cambiar. No vas a ser el mismo porque tú tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Tú tienes que cuidar tu reputación. No puedes andar con una persona que va a terminar quitándote tu esposa. Yo conocí a un hermano que en un retiro él perdió la esposa y se lo llevó uno de los ministros. Entonces hay que tener cuidado. No solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O que te diga hermano, hermano. No. Tienes que ser sabio. Vamos a terminar aquí. Y antes que nada, quiero que oremos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios para que Dios tenga misericordia de todos los hermanitos falsos que están metidos en las iglesias, a pedirle a Dios que los saque, que se vayan esos pastores, que se vayan esos falsos profetas y que pueda quedar verdaderamente la crema que Dios, porque Él vendrá, dice la Biblia, por una iglesia pura, santa, y va a escoger a unos y va a dejar a otros. Por eso, que el Señor no te va a dejar a ti, y no, porque tú te puedes, pues esos espíritus se pasan. Hay transferencia de espíritus. Tú vas a pedirle a Dios que te libre. Oremos por eso. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estos hermanos que están siendo, Señor,
personas que se aprovechan de las amistades en la iglesia, de los hermanos bondadosos y generosos. Padre, yo te pido, mi Señor, que tengas misericordia, Padre, de estos falsos profetas que han hecho de las iglesias un negocio y que procuran, Señor, quitarle las riquezas a los hermanos, haciéndoles creer cosas falsas. Señor, yo te pido, Padre, también por estos hermanos que han pasado por dificultades económicas porque estuvieron de alguna manera comprometidos con el pastor y el pastor al final les hizo daño. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que les des la oportunidad de restaurar su corazón, aquellos que se alejaron, aquellos que ya no quieren nada con Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que restaure su corazón herido. Señor, estos hermanos que todavía no perdonan, estos hermanos que todavía siguen creyendo, Señor, que el Señor no perdona, el Señor perdona. Pero si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te perdonará a ti, porque Él ha puesto un requisito. Primero, que perdones y que ames a tu hermano. Yo te pido, hermano, que si tienes algún rencor contra algún hermano, perdónalo. De esa manera Dios te va a perdonar a ti. Y no seas como esos falsos profetas, como esos falsos pastores que están verdaderamente en una situación delicada. Que Dios tenga misericordia de ellos. Padre, y si hay algún hermano que todavía no ha recibido a Jesús, yo le quiero invitar a que haga esta oración conmigo. Diga conmigo, querido Jesús, yo en esta tarde quiero, Señor, ser tu hijo. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero que tú seas mi Dios. Padre, te invito a que vengas a mi alma, a mi corazón, y que me transforme como un hermano verdadero, como un hermano que yo pueda amar a todos mis prójimos. Señor, te pido que pongas en mí mucho amor por ti, porque quiero amar a mi Dios y también a mis hermanos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Estimados amigos y hermanos, este es el momento más importante porque quiero pedirles que nos apoyen con la predicación. No es un favor de dinero, es un favor que tiene que ver con la predicación. Si este tema pasa a otras personas y lo oyen, sus vidas van a cambiar, no van a ser las mismas, porque hay personas que ya no van a las iglesias y han decidido ya no ir. Pero si oyen este tema, van a levantarse de nuevo, van a volver a ir a las iglesias y van a ser personas sanas de su corazón, prósperas, porque Dios va a devolverles todo lo que le ha robado el diablo. Hermano, te espero en el próximo domingo, que estaremos predicando otro tema importante acerca del Evangelio del Reino. Que tengas una bendición grande.